como, más que apéndices de la obra, como otras maneras de pensar la obra, pero no precisamente esta obra, sino la obra como en su conjunto, pues, ¿no? Como una producción más grande, como proceso. Entonces, tengo esta. Esta es una pieza que hice. El proyecto consistía en hacer una serie de digamos que había como una especie de fórmula o metodología con la cual quise trabajar, que era trabajar con la base del salario mínimo. Y entonces como la idea del salario, que hemos igual estado como pensando también, ¿no?, estos días, influye como en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, la metodología era utilizar el equivalente a un salario mínimo para realizar una serie de piezas que fueran acciones pequeñas que de alguna manera subvirtieran los efectos del sentido de valor, en algunos casos, en otros casos el símbolo, como en búsqueda del símbolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas monedas tienen una cualidad, que fueron las últimas en circulación con plata en México. Entonces estas monedas son anteriores al 95, se produjeron del 92 al 95 durante 3 años, y a partir de esos años lo que ocurrió es que con los procesos de devaluación y digamos como una serie de circunstancias sociales y que en ese momento afectaron directamente económicamente, yo decidí, bueno, primero encontrar estas monedas, localizarlas y hacer un proceso donde sacaba el centro de estas monedas, que digamos que como en su valor nominal o en el que te darían en el cambio en el banco, valdrían 10 pesos, ¿no? Comprarías con 10 pesos, pero la plata contenida varía 7 veces más, ¿no?, cada una de estas monedas. Entonces digamos que había como una acción donde quería subvertir el valor, digamos, otorgado desde lo nominal, ¿no?, pero por el otro lado activar una serie de valores potenciales que estaban ahí, ¿no?, en juego. Algo muy peculiar de estas monedas es que se extinguieron, por así decirlo, ¿no? O sea, estas monedas al final terminaron siendo pues usadas por muchos artesanos, ¿no? O sea, como justamente este principio de, ¿cómo decirlo? Pues sí, un principio como de subversión, de microsubversión, ¿no?, económica, porque digamos que la gente que utilizaba plata, ya sea como para joyería o para cuestiones medicinales incluso, ¿no?, o diferentes cosas, se dio cuenta de esto, pero la mayoría de la gente no. Al final el Banco de México la retira y nos las cambia por monedas que no tienen plata, ¿no?, que valor, digamos que en ese momento del material es mucho menor que que yo extraje, ¿no? Y al final empiezo a hacer esta serie de operaciones pequeñas pensando como esta serie de conexiones con el salario mínimo, ¿no? ¿Y qué hiciste después con lo que extraías? ¿Lo vendiste? ¿Lo fuiste a...? Dependiendo, son diferentes acciones, la verdad la mayoría las tengo, o sea, son como... Son los centros que los quedabas. Lo de la izquierda, ¿no? ajá, es fundirlo y digamos que vale, o sea, digamos como el sentido que yo quería encontrar era localizar cómo se podía potenciar un valor, ¿no?, a partir de construir los símbolos. En este caso, pues el símbolo del Banco de México, que le daba un cierto valor, pero al final esta moneda tenía otro valor. Pero ¿qué pasa cuando extraes y juegas como con los materiales, con las cosas, digamos, intrínsecas de esa construcción de sentido que hace que además la maquinaria gire, ¿no? Es un poco eso. Digamos que en este sentido, pues, también me parece, digamos que es muy, muy importante para mí marcar que esta moneda pues dejó de circular en el 95, pues, ¿no? La sacaron después de la crisis, de la gran crisis económica, y este año que rompe como muy definitivamente como con todo el sentido de política que se había tenido también, ¿no? Es muy especial, digamos, es como una
es un gesto, pues quería buscar como a través del Pues gesto. dijiste que había gente que se había dado cuenta que estaban hechos de plata Sí. es que me perdí ahí como no sé. Sí, digamos que durante esos periodos como de... Lo que pasa es que estas monedas las saca el Banco de México, pero no las saca completamente porque están en circulación. Entonces hay un periodo como del 95 que las deja emitir hasta el 2012-13 que siguen circulando, pero cada vez menor. Cada vez que el Banco de México se las encontraba, pues las sacaba, las retiraba, porque porque valían 70 pesos en relación a 10 pesos. Entonces la plata, a comparación digamos que de la moneda oficial, iba especulando hacia arriba y la otra hacia abajo. Iban en un sentido totalmente opuesto, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que en la tiendita no te aceptaban luego las monedas que no tuvieran plata, o sea, las escuchaban y las aventaban al piso, claro, y te decían, esta no, claro. esta no, y solo te aceptaban a 10. ¿Sí te acuerdas? Claro, Eso sí. que se quedaban con tus monedas, por eso te preguntaba si se las quedaban. Exactamente, sí, hubo mucha gente, por ejemplo, en Tasco Guerrero yo fui a hacer, después hice otro proyecto con plata, llegué a un lugar donde había como costales de solamente los aros, o sea, costales, ¿no? Costales. Entonces, ajá, los estaban sacando. O sea, la gente había hecho uso de esa cosa simbólica de, dijo que vale el símbolo de los 10 pesos, quiero los 70 de plata. Pero muy específicamente fueron operaciones no comunes, pues, ¿no? O sea, la gente no tenía ese conocimiento a la mano, ¿no? O sea, no fue como popular, en realidad fue como muy específico, como en el campo de la joyería, tal vez algunas personas que habían estado como siempre como con esta idea ya del valor en el metal, ¿no? Pero mucha gente no, porque lo consideraba como de, claro, un billete de 500 pues es papel y vale más que una moneda de 10, como las relaciones de materiales con valor se fracturó, ¿no? En algún momento, entonces... Sí. Digamos que es lo del, o sea, eso es como, es al principio de cuando pues el estado es en el que de repente pues se abandona verdaderamente el metal, o sea, el metal como el valor, o sea, el oro se elige como algo de intercambio, es decir, cada moneda debe tener un determinado patrón de oro porque digamos que el oro pues como que dura más, como que no es un metal que cambie como que tiene... No es inencontrable, pero está en relativa cantidad, puede convertirse en algo. Entonces, sí que hay una explicación real para por qué se elige el oro como la principal moneda, y luego a partir de eso ya se pierde por completo, y eso está... Exacto. Me gusta mucho porque parece que te lo puedas poner como anillo, como pendiente, como si verdaderamente como que una manera, como si fuera introductoria a volver a recuperar el valor de la moneda en sí, cuando simplemente tenía un valor real, no era fruto de una